Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Un domingo de culto y de adoración al Señor. Y qué hermoso es agradar al Señor con nuestras alabanzas, con nuestras prédicas, con la lectura del Señor. Es hermoso porque es un día que se lo dedicamos pura y exclusivamente a Él. Por un momento dejemos de lado nuestras cosas cotidianas. Por un momento olvidemos todo lo que por ahí no permite que tengamos una comunión con el Señor y dediquémoselo a Él. Amén. Por eso en esta mañana yo los bendigo grandemente, les doy la bienvenida y vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que dedicamos a ti. Un tiempo hermoso, un tiempo de regocijo al alma, al corazón, a nuestra mente. Padre Santo, te damos gracias por esta bella oportunidad que tú nos das de estar virtualmente, Señor, unidos como hermanos, unidos en una misma fe, unidos para alabarte y adorar tu santo nombre. Por eso en esta mañana te decimos que te amamos, que te bendecimos, que te damos toda la gloria, todo el honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, después de haber hablado con el Señor, vamos a disponernos a cantar alabanzas, porque el Señor se goza, el Señor se manifiesta grandemente en las alabanzas y a Él le agrada que así lo hagamos. Así que dispongamos nuestro corazón para cantarle con gozo y con alegría. Amén. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, hermanos, después de haber cantado estas hermosas alabanzas al Señor, vamos a disponer nuestro corazón para leer la palabra y para escucharla. Amén. Los voy a estar invitando a que abran sus Biblias allí en 2 de Tesalonicenses 2:13. Les doy un tiempo. Yo sé que la han buscado y si no tienen tiempo de hacerlo y en el graph va a decir el nombre de la palabra. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana, hermosa mañana. Amén. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lleva por título Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén a la palabra de Dios. Padre Santo, te ruego que seas tú el que hable por medio de mi boca, por medio de mis palabras. Padre Santo, que tu Espíritu Santo me dé entendimiento y sabiduría para poder compartir con mis hermanos esta hermosa palabra tuya, palabra santa, palabra de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén, amén y amén. Aquí Pablo, en su segunda carta, le dice a los tesalonicenses, le escribe a estos hermanos para consolarlos debido a la gran persecución en la que ellos estaban, en esa gran persecución que ellos sufrían. Amén. Y también para corregir ciertas ideas en la segunda venida de Cristo. Y exhortarlos para confrontar a esas personas que, a pesar de llamarse cristianas, no estaban haciendo lo mismo, no vivían conforme al Evangelio ni a la fe del Señor que ellos decían tener. Yo siempre recalco la palabra de Dios que ha sido escrita hace tantos años, sigue tan viva y sigue tan actual, ¿verdad? Porque dice que exhortaba a los cristianos, a esos que también se llamaban y decían ser cristianos, pero que no vivían conforme al Evangelio y a la voluntad y a la fe del Señor. Y en estos tiempos pasa lo mismo. Muchas personas dicen ser cristianas, pero no están actuando como cristianos. En un tiempito atrás yo prediqué que muchas personas creen ser convertidas y realmente son convencidas, y no es exactamente lo mismo. Entonces es ahí donde Pablo escribe esta carta, ¿no? Y en medio de esta carta se encuentra un pasaje maravilloso, una oración llena de ¿qué? De afecto a Dios, pero también a sus hermanos. Vamos a analizar lo que Pablo escribe en esta carta. Vamos a volverla a leer. Dice por título, Escogidos por salvación. Nosotros hemos sido escogidos para salvación también. Dice escogidos para salvación. Me corrijo, no por salvación, sino para salvación. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Le das siempre gracias a Dios? Respecto a vosotros, ¿no? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo está diciendo, por lo cual también nosotros sin cesar debemos dar gracias a Dios, por cuanto ustedes recibieron la palabra de Dios. No solo nosotros tenemos que dar gracias al Señor por haber recibido su palabra, sino también para que todos nuestros hermanos también hayan recibido esa palabra hermosa que es la palabra del Señor. Darle gracias al Señor también por nuestros hermanos, ¿verdad? Porque dice, ustedes la recibieron como palabra de Dios y nosotros también la hemos recibido, ¿no? Pablo también estaba agradecido por esto y él le daba gracias a Dios. ¡Qué bendición! Digo yo, ¿no?
que cuando alguien recibe la palabra de Dios, no solamente la recibe, sino que al final de este versículo dice la cual actúa, ¿verdad? Qué bendición, y por eso daba gracias a Dios. Qué bendición cuando alguien recibe la palabra de Dios. Es una gran bendición. Cuando nosotros estamos dispuestos o cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar del Señor, hablamos por la palabra, hablamos por la Biblia, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos dar esa palabra y que alguien la reciba. Es muy bueno eso, pero también dice que no solo, dice acá en el final del versículo, no solo recibir la palabra, sino también actuar como dice la palabra, ¿verdad? No solamente hay que recibir la palabra de Dios, sino que hay que asegurarnos que esa palabra actúe en nosotros, ¿verdad? Si hay algo por lo que debo agradecer siempre y que debemos agradecer siempre, es por la misericordia de Dios hacia mis hermanos, no solamente hacia mi persona, sino también dar gracias al Señor por la palabra recibida también hacia mis hermanos, esa misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros, y por medio de esa gran misericordia hemos recibido la palabra de Dios. No solamente agradecerla porque la hemos recibido nosotros, sino también porque la han recibido nuestros hermanos. Todos los que somos de Cristo tenemos que agradecer y tenemos que alabar al Señor, ¿no? Lo tenemos que alabar, esa misericordia que Él mostró para con nosotros y también para nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos. Textos como este nos recuerdan lo mucho que nos es necesario amarnos los unos a los otros. Esta es una clara demostración de que tenemos amor los unos hacia los otros. No ser egoístas, no ser cristianos egoístas. Si yo recibí la palabra de Dios por su misericordia, qué bueno también que nuestros hermanos reciban la palabra del Señor por su misericordia. Eso es amarnos los unos a los otros como el Señor nos manda. Amén. Puntualmente Pablo agradece por la elección de Dios para salvación de sus hermanos. Y eso debemos hacer nosotros, agradecerle al Señor no solamente por mi salvación, sino también por la salvación de nuestros hermanos y la manera en la que Dios decidió también llevar a cabo esa salvación por medio de la santificación en el Espíritu y la fe y la verdad, la fe en la verdad. Eso tenemos que hacer, ¿no? Si nos amamos los unos a los otros verdaderamente, no solamente agradecer por nuestra salvación, no solamente agradecer por esa misericordia, por recibir la palabra de Dios, esa enseñanza, hermosa enseñanza que el Señor ha dejado preestablecida, sino también por nuestros hermanos, agradecer que ellos también reciben la palabra de Dios. Y también en otra pregunta que yo me hago, ¿para qué fuimos llamados? Todos nosotros, los cristianos, fuimos llamados de la misma manera, sea por medio del Evangelio de Cristo, o sea por leer la palabra, la santa palabra, la Biblia, por leerla con nuestros propios ojos, o porque alguna persona abrió su boca y proclamó la excelencia y la belleza de Cristo. Gloria a Dios, de cómo nos rescató el Señor, de cómo nos rescató de nuestra condición horrenda en la que nosotros estábamos. Esa condición humana en la que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Y Él nos dio vida para que la podamos disfrutar y también nos dio la vida eterna, que es más importante aún. Todo esto por gracia lo hemos recibido, porque siendo nosotros absolutamente indignos, Él mostró su amor hacia nosotros, mostró amor hacia sus criaturas. Gloria al Señor por esto. Pero hay una finalidad en este acto de llamamiento, que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la alcanzaremos si realmente nosotros estamos confiados en el Señor y si realmente obedecemos su palabra. Dice que el fin del Evangelio es Dios y no podría ser de otra manera. Él es el principio del Evangelio, Él es el centro del Evangelio y ese es el fin, Él es el fin del Evangelio. Pedro nos dice que la muerte de Cristo es para llevarnos a Dios mismo. Verdaderamente en su palabra lo dice. Y Pablo también eleva una oración para pedirle a Dios que nos consuele y que nos afirme en toda obra y toda palabra buena, que esto es clave para nosotros, hermanos. No pensemos
ni por un instante que nosotros nos mantenemos con nuestra propia fuerza. Es con la fuerza del Señor. Él es el mismo el que nos afirma, es el mismo el que nos consuela, el que nos da fuerza para estar firmes y resplandecer nuestros corazones por medio de Él. Jamás pensemos que por nuestras propias fuerzas nosotros vamos a hacer todo. Nosotros dependemos pura y exclusivamente del Señor. Nunca pensemos que lo vamos a lograr solo. Si no es de la mano del Señor, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces debemos confiar plenamente en Él y vivir por esas buenas obras que el Señor nos dio. Es clave, hermanos, porque Dios es el que nos consuela, es el que nos afirma. A pesar de todas las dificultades que tengamos que vivir, Él afirma nuestros pasos. Él nos da esa fuerza que necesitamos. Solo no podemos. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Él consuela y afirma. Él nos da fuerza para estar siempre firmes. Y Él resplandecerá en cada uno de nuestros corazones. Porque lo dejamos actuar a Él. Dejamos todo en manos de Él. Así que debemos tener siempre esa firme convicción que dependemos de Él. Muchos dicen, no, yo gracias a que trabajo tengo esto, gracias a que hago esto, gracias a mi fuerza, gracias a mi voluntad. Es gracias al Señor que tenés tu trabajo y que podés llevar tu salario digno a tu casa. Es gracias al Señor que te levanta todos los días. Es gracias al Señor que permite que vayas a trabajar. Es gracias al Señor que, por ejemplo, en esta mañana hemos podido abrir los ojos y podemos ver las maravillas del Señor. Es todo gracias al Señor. Nada es por nuestra propia voluntad, nada es por nuestras propias fuerzas, sino es por el Señor. Así que siempre debemos dar gracias al Señor. Gracias por la fuerza que nos da. Gracias por lo mucho y lo bueno que Él nos hace vivir en esta vida que nos toca vivir. Que tendremos aflicciones, sí, lo dice su palabra, pero nosotros tenemos que confiar porque Él venció al mundo. Entonces, si Él venció al mundo, Él va a vencer todas nuestras dificultades. Él va adelante, Él va adelante en ese camino angosto que nosotros hemos elegido vivir. Porque antes vivíamos en ese camino ancho, en ese camino fácil. Pero cuántos tropiezos tuvimos y cuántas cosas no hemos podido solucionar. Cuántas cosas hemos sufrido, ¿no? Y cuántas cosas podríamos haber evitado. Si cuando el Señor nos llamó, como dice aquí, que Él nos llamó de diferentes maneras a todos, el Señor una vez nos habló 2 veces, nos habló 3, y nos decía, no vayas por este camino, hijo mío, no vayas por este camino porque estás equivocado. Si así nosotros hacemos todo el tiempo con nuestros hijos, mirá que por acá te estás equivocando, hijo, agarrá por este camino porque por este otro te vas a pegar la frente contra la pared. Muchas veces los hijos no hacen caso o no lo hacían, y nosotros como hijos también hemos hecho lo mismo. Pero cuanto más el Señor, que es nuestro Padre amoroso y maravilloso, cuanto más Él nos indica ese camino. Pero cuántas veces hemos desoído su voz, como lo hemos hecho con nuestros padres terrenales y como muchas veces hacen nuestros hijos. Cuántas veces hemos desoído la palabra de Dios y así nos ha ido, y así nos fue. Entonces el Señor, en su gran amor, esa gran misericordia que Él tiene y que tiene todo el tiempo para con nosotros, Él nos llamó. Nos llamó leyendo la palabra. Y yo nunca la leía la palabra hasta que llegué al camino del Señor, porque en mi familia éramos católicos, apostólicos romanos, pero tampoco nos congregábamos teniendo cerca una iglesia católica, pero respetábamos y creíamos en Dios. Pero no estábamos haciendo las cosas que Dios quería que hiciéramos. ¿Por qué? Porque no conocíamos el Evangelio del Señor. Pero un día el Señor nos llamó a través de su palabra, ¿no? Nos llamó a través de alguien que abrió la boca y que proclamó esa excelencia y ese amor que el Señor tiene con todos nosotros. Y nos llamó y nos esperó con esos brazos abiertos, porque el Señor no es intruso, el Señor nos llama y espera. El Señor nos llama y espera. Y en algún momento de nuestras vidas, cuando ya nos damos más, cuando ya estamos en ese pozo que no tenemos salida, que estamos allá, muy abajo, ahí nos acordamos de que el Señor nos llamó. Ahí nos acordamos de que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces es ahí donde Pablo escribe esta carta, ¿no? En esta carta donde, como decía al principio, muchos decían ser cristianos,
pero no vivían de acuerdo a lo que el Señor quería que vivieran. Entonces, Él, en esa gran misericordia que el Señor tiene, Pablo los exhorta también a confrontar con esas personas. Y nos pasa actualmente que muchas veces tenemos que confrontar con personas cristianas, no solamente las que no están en el camino del Señor, porque dicen vivir bajo la tutela del Señor, bajo la sujeción del Señor, y sin embargo no lo están haciendo. Y a veces confrontamos, pero Dios nos da la palabra para poder confrontar en paz, para poder dialogar, para poder decir, no, no es así, porque la palabra aquí me dice otra cosa, no dice lo que vos decís. Amén. No podemos hacer nada por nosotros mismos, sino para todo dependemos de Dios. Nuestra esperanza es firme porque Él es fiel. Nosotros tenemos que tener esa convicción de tener siempre la esperanza y la fe puesta en el Señor, porque Él es fiel. Él nos quiere bendecir grandemente. Él no quiere que tropecemos, pero vamos a tropezar porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero Él siempre está dispuesto a escucharnos y siempre está dispuesto a sacarnos de esa situación en la que estamos. Pero siempre y cuando nosotros tengamos esa firme convicción de que dependemos solamente de Él. Y Él es tan fiel que nosotros tenemos que tener siempre esa fe y esa esperanza que Él nos va a sacar de esa situación. Así que creámosle al Señor de que Él actúa por nosotros, Él nos va a sacar de toda situación engorrosa que estemos viviendo. Pero tenemos que confiar plenamente en Él, confiar en su palabra, que es viva, es eficaz, es actual, porque muchas veces leemos la palabra, esto fue escrito hace muchos años, miles de años. Es tan actual que yo digo, Dios mío, qué actual, qué verdades dice esta palabra, qué verdades, cuántas veces decimos y por ahí dudamos, no debemos dudar. Es la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, es palabra de gozo, de bendición, de alegría, es palabra de verdad, es palabra de justicia. Así que confiemos en Él porque Él es fiel, Él no falla, nosotros sí fallamos porque somos humanos, pero Él no falla, Él nunca llega tarde. Sigamos confiando en el Señor y sigamos creyendo en ese Dios grande y maravilloso que todo lo puede y siempre de la mano de Él, porque de la mano de Él somos más que vencedores. No lo dudemos ni por un instante. Así que yo le doy gracias al Señor por esta palabra, hermosa palabra que ha puesto en mi corazón para que la comparta con todos ustedes y espero realmente que haya sido de gran bendición, pero actuemos también por la palabra, no solamente por hechos, sino actuemos por la palabra, tenemos que actuar, no solamente la oímos y la dejamos pasar, tenemos que actuar de la misma palabra. Dice que la fe sin obras es muerta. La palabra, si no la ponemos en práctica, hace de cuenta que no hemos escuchado nada. Tenemos que ponerla por obra, actuar como Dios quiere que actuemos. Caminemos en ese camino angosto, que es difícil, seguro, pero sigamos caminando en ese camino porque en ese camino tenemos la victoria. Amén. Bueno, hermanos, que Dios muchos los bendiga en esta mañana, que tengan un hermoso domingo, que tengan también un buen comienzo de semana. Yo los abrazo a todos y los bendigo grandemente. Hasta muy pronto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar